El bioparque urbano pretende generar espacios de interacción social donde el respeto a la naturaleza orienta la toma de decisiones, buscando la adecuación a las demandas del contexto, siempre bajo criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica. El programa arquitectónico paisajístico, basado en las actividades propuestas, se divide en 10 zonas de aprovechamiento. Con la infraestructura y los trabajos desarrollados en su construcción, este proyecto otorga a la sociedad como principales beneficios la protección de la salud, protección de los cuerpos de agua subterráneos y de las funciones del suelo, renovación de los centros urbanos o secciones de áreas urbanas deterioradas, aumento en la producción de oxígeno, aumento en la captura de dióxido de carbono, ahorro en los costos por recreación en el público visitante, aumento en la calidad del suelo y del agua subterránea, aumento en el valor cultural e histórico del sitio. El objetivo del parque es ser un espacio verde y sustentable en donde el reciclaje y la historia del mismo lugar se convierten en el marco de convivencia y recreación perfectos para el buen desarrollo de las actividades tanto culturales como deportivas. La energía eléctrica se genera a partir de una granja de paneles solares ubicados en el estacionamiento del parque, que inyectan al flujo eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad la energía generada a partir de este sistema fotovoltaico, produciendo así la energía demandada en este bioparque. El agua residual es aprovechada mediante el uso de biodigestores que le dan tratamiento y posteriormente es enviada al subsuelo mediante pozos de absorción. Los excesos de escurrimientos superficiales provocados por las lluvias son conducidos al manto freático del Valle de México a través de pozos de infiltración que evitan que esa agua provoque saturación en los drenajes de la zona. Dentro de sus muchas actividades, el público puede visitar una biblioteca con material especializado en cambio climático, calidad del aire, impacto ambiental, áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico, vida silvestre, gestión del agua, investigación y tecnología, derechos humanos y medio ambiente, género, mujeres y sustentabilidad, entre otros temas. Un espacio que fue altamente contaminante hace algunos años es hoy uno de los pulmones de la capital mexicana, en donde conceptos como sustentabilidad o reciclaje pueden reconocerse en cada una de sus áreas. Es el bioparque urbano y forma parte de la vida de la Ciudad de México.